Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Todos y todas y bienvenidos a Hablando de Transparencia. Les saluda Denise Iliezer y Eduardo Escobar. Así es, en este inicio de año, Acción Ciudadana pues les desea los mejores éxitos para que puedan cumplir sus metas y sus principales proyectos. Así es, saludo a toda la audiencia de Hablando de Transparencia. Feliz 2024 y recordemos, este año es importante porque hay una elección, un proceso electoral ya en marcha, que en un par de meses estaremos ya en votación, así que seguimos con este programa precisamente hablando del tema de las elecciones. Así es, y en este programa de Hablando de Transparencia, recuerde que puede ser usted parte de la conversación a través del WhatsApp de la radio, el número es 7181-1053. Y también puede seguir las redes sociales de Acción Ciudadana para seguir pues, el hilo de la conversación. Así es, esta tarde, como les decía, vamos a seguir hablando de las elecciones. ¿Y qué tema traemos para esta tarde, Denis? Esta tarde vamos a conversar acerca de la importancia de tener partidos políticos transparentes y democráticos. Y tenemos como invitado a Carlos Monterrosa, quien es profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Denise, Eduardo. Me da mucho gusto saludarles, saludar a la audiencia del programa Hablando de Transparencia de Acción Ciudadana, y es un gusto estar nuevamente. Había pasado algún tiempo y qué gusto que nos podemos encontrar. Desearles feliz año a ustedes y a la audiencia y que este nuevo año sea todo lo mejor. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, para comenzar la conversación con Carlos, queremos plantear un breve contexto sobre lo que va a girar la plática. La calidad de la democracia depende mucho del financiamiento de los partidos políticos, pues la relación entre el dinero y la política incide en el funcionamiento del sistema político y por ende en las condiciones de vida de la población. Por su importancia, el financiamiento de la política debe regularse y ser transparente para evitar perjudicar los derechos de la población por darle prioridad a intereses particulares y generar corrupción. Y en esa medida, pues los partidos políticos están en el ojo del huracán cuando hablamos de financiamiento de partidos políticos, financiamiento de la política. Así que sobre esos temas es que vamos a hablar, sobre partidos transparentes y democráticos. ¿Denise? Así es. Acción Ciudadana ha documentado desde el año 2016 el nivel de transparencia de los partidos políticos, evidenciando que no todos dan a conocer a la ciudadanía el estado de sus finanzas. Pero ¿por qué es importante conocer los ingresos y los gastos de los partidos? ¿Qué beneficios tiene para la población que los partidos sean transparentes? Bueno, este es un punto clave. La relación entre finanzas y ejercicio de la política no es algo menor, aunque quizás no suele ser un tema que tiene tantos titulares, porque hay una serie de aspectos que ven la agenda pública, pero particularmente es relevante por el hecho mismo de que hay, en algunos casos, la deuda política, fondos públicos que da el Estado a los partidos políticos y que estos deben de garantizar su uso para sus actividades proselitistas, digamos, en principio, por un lado, pero por otro, otra fuente de ingresos, cuál es su origen, cuál es su fuente y los partidos políticos a qué lo usan, si lo utilizan para actividades políticas o lo utilizan para otras tareas, ¿no? Entonces es fundamental establecer esta relación entre financiamiento y partidos políticos porque nos permite ver primero quiénes son las fuentes principales, en qué se usa el dinero y si ese uso del dinero tiene algún tipo de implicación, impacto en la relación de los partidos políticos con la sociedad en la cual están. Al final los partidos políticos representan intereses variados en una sociedad, partimos un poco teóricamente de esta idea, pero también se espera que tengan algún tipo de arraigo en la cultura, en la sociedad. Por lo tanto, se quiere ver si el financiamiento es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si los partidos dedican parte de su financiamiento en sus presupuestos, ya sea por deuda política o por financiamiento que viene de distintas fuentes, para crear escuelas de formación de cuadros. Es decir, formar jóvenes o personas interesadas en continuar en el partido y darles ciertos conocimientos y adiestramientos políticos. Uno dice, bueno, me parece que es lógico y es válido que utilicen el dinero para eso. Pero si no quieren decir que el dinero lo usan para otro tipo de actividades o que quienes le dan el dinero lo utilizan proviene de fuentes ilícitas, lavado de dinero o gente que no quiere declarar a nivel tributario, entonces ya te dice que hay una ilegalidad. Y claro, el partido puede usar el dinero para otra serie de actividades, pero no va a poder justificar adecuadamente según las
detalles o disposiciones que establece la ley en qué lo usan. Entonces el financiamiento es clave porque también es una muestra del grado de transparencia que pueden tener las instituciones en la sociedad, las instituciones de este tipo como los partidos políticos alrededor del manejo del dinero. Y digamos, a la gente en alguna medida le puede interesar el uso de los fondos, ya sea públicos o que hacen los partidos políticos. A alguien le puede sorprender que un partido utilice o haga una gran campaña publicitaria en todo tipo de medios, televisión, radio, redes sociales y más. ¿De dónde sale ese dinero? Las campañas no son baratas, son costosas. Bueno, ustedes con todos los informes que he podido seguir y que ustedes han elaborado con mucha precisión de Acción Ciudadana, el financiamiento, hay partidos que gastan millones de dólares. No hablamos de décimas o no hablamos de centenas, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, hay que ver un poco, tener en cuenta un poco esto de por qué hacer esa observación y la relevancia que tiene el financiamiento de la política y en este caso a través de los partidos políticos a lo cotidiano, a las relaciones sociales y a la dinámica social cotidiana en este país. ¿Podría la ciudadanía, Carlos, esperar que un candidato que no revela su información de quién le financió la campaña sea transparente cuando es funcionario? Ya una vez gana una elección, ¿podríamos esperar eso? O sea, digo, porque sí, la ciudadanía va a un proceso electoral donde pues la persona, primero, antes de ser funcionario electo, fue un candidato. Sí. Pero, o sea, digo, si yo no revelo quién me financió la campaña, ¿será que yo voy a revelar después cómo manejo los fondos públicos? Ese es justo uno de los primeros puntos que ocurre el versus entre las expectativas con la realidad. Porque las expectativas en las campañas, los candidatos y candidatas dicen, no, nosotros vamos a poner a disposición pública la fuente de nuestros financistas. O dicen, voy a poner mi declaración patrimonial para que vean con cuánto dinero entro y con cuánto voy a salir terminar la función pública. La mayoría lo dice, muy pocos, por no decir mínimos, lo suelen hacer. Entonces, claro, ahí es el primer contraste. De entrada, ¿por qué te ocultan quién te patrocina? Y el hecho de ocultarlo viene a una pregunta. Entonces quizás quienes están patrocinando su campaña política son algunos intereses de grupos que no necesariamente coinciden con el discurso del candidato o la candidata, en el caso más político, o en un caso ya extralegal, es que puede venir fuentes de financiamiento de actividades ilícitas. Entonces, que es un tema que genera preocupación. Eso es lo que te vamos a preguntar, Carlos, que ya comenzaste tú a contestar. ¿Qué puede ocultar un partido que no revela su información financiera? Justamente. Relaciones con sectores económicos, sí, identidades financistas que los pueden dejar en evidencia, sí, o con el crimen organizado. O sea, ¿qué se puede ocultar? Sí, justamente todo ese tipo de financistas, por ejemplo, lo vamos a poner así, un partido que puede ser de un espectro ideológico, llamémoslo así, de izquierda, que tiene un discurso muy marcado y que la gente puede identificar, que tiene temas en el campo de la justicia social, en la redistribución, etcétera. Pero su financiamiento de la campaña, de los candidatos o candidatas, provienen de empresarios que se rigen por otro esquema de valores ideológicos. Hay una disociación que de entrada al elector más duro o al elector más fiel va a decir aquí hay algo. El elector más general puede decir, bueno, hay que ver cómo se paga la campaña por un lado, pero te genera primero una disonancia. Pero lo voy a poner en el otro caso. ¿Qué ocurre? Que hay figuras políticas que puedan tener vínculos con personas que tienen señalamientos por actividades ilícitas y que en algún tipo de negocio en común puede venir fuentes de financiamiento para la actividad política, para la actividad partidaria. Entonces eso también es otra preocupación, que puede decir, bueno, si abrís la puerta de los partidos políticos a financiamientos ilegítimos, es que también estás abriendo la puerta, pues digamos, por no decir que el portón puede estar abierto ya a intereses del crimen organizado en instituciones sociales como los partidos y también en instituciones políticas como el Estado. Digamos, si esta gente llega a esos espacios de elección popular y que ha tenido fuentes de financiamiento por este tipo de agentes, ¿qué garantías hay de que ejerciendo ya estos cargos de elección popular que no le ofrezcan beneficios o desarrollen ciertas medidas ilegales en favor de su financista? Y ahí es uno de los puntos que debe de generar preocupación en la ciudadanía. Carlos, tú mencionabas algo que igual lo hemos discutido en Acción Ciudadana, que muchas veces este tema no es relevante, o sea, no es que no sea relevante, sino que no tiene la relevancia en los debates políticos en El Salvador. Si tú ves, se debaten otras cosas, menos este tema. Pero, ¿cómo puede romper, digamos, esa desidia de los políticos, de la ciudadanía sobre este tema? Pues, o sea, porque tú ves, por ejemplo, en Chile se implementó con la presidencia de Bachelet, sí, la comisión Engel,
donde planteó una serie de reformas que tal vez no todas se hicieron, pero se tomaron algunas reformas por el tema del financiamiento. Tú ves México, que incluso se tacha como sobre regulado el tema de financiamiento, pero, o sea, ¿qué tendría que pasar o por qué crees que este tema no toma la relevancia que debería de tener? Creo que una de las áreas que podría dar la oportunidad para que este tema sensibilice más o que pueda generar como más reacciones en la ciudadanía es tener casos ejemplarizantes, es decir, enjuiciar, en el lado judicial me refiero, de casos en donde hubo, a través del financiamiento, los partidos obtuvieron fondos ilegales y que eso pueda generar un grado de responsabilidad administrativa, penal, civil, qué sé yo, pero pueda ser mostrado como caso ejemplarizante para que eso, la gente pueda tener claro que si la política se está financiando por dineros mal habidos o por dineros ilegales, eso tiene repercusiones en la vida de las personas si estos candidatos llegan a cargo de elección popular, porque de entrada ya tienen amarrados los brazos de su agenda de acción de política pública, porque van a favorecer y beneficiar a unos versus a otros. La gente va a ser perjudicada porque dijeron vamos a hacer obras públicas, vamos a fortalecer la educación, la salud pública, y cuando ves en el día a día, ya en el momento de ejercer el gobierno, de ejercer una legislatura, de ejercer una alcaldía, no estás haciendo nada de eso, sino que curiosamente estás favoreciendo a otros, es que ahí hay un punto. Digamos, y creo que es la construcción de casos ejemplarizantes a nivel judicial es uno, pero también el seguimiento que se le hace por diversas organizaciones, instituciones académicas y demás, de cuál es la ruta, de cómo se va moviendo el financiamiento de los partidos y cómo esto se va desarrollando ya cuando estos partidos tienen personajes en el Estado, en cargos de elección popular. O sea, también es como una contraloría ciudadana y social versus la contraloría institucional que pueden hacer las instituciones judiciales o las de contraloría del Estado. No creo que puede ser una manera, y otra creo que todavía para llevarlo a un terreno todavía más práctico, más de lo cotidiano, es como construir o presentar historias para la gente de que sepa que el financiamiento ilegal de la política le afecta en su vida. Le afecta en su vida a pesar de que puede verlo tan distante, porque de una actividad de financiamiento ilegal o de una decisión en favor de grupos concretos le estás quitando la oportunidad a ciertos territorios, a ciertos municipios o ciertas comunidades que tengan acceso a agua potable, por ejemplo, o que puedan tener acceso a electrificación, o que caminos adecuados para llegar a las escuelas puedan tener los adecuados dispositivos tecnológicos, la infraestructura, lo demás, porque las prioridades han sido en favor de otros tipos de grupos que ya vienen amarrados desde la campaña electoral. Ya es una afectación de derechos. Estás afectando derechos y estás afectando a un tema más de bienestar colectivo por corporativizarlo en beneficios muy concretos, porque está generado por el dinero. Y no hablar de otra cosa también es que, como dicen, el que paga el mariachi pide la canción. Es una frase que dijo un empresario ya hace mucho tiempo acá y dice mucho: nosotros pagamos, entonces en función de lo que pagamos, así tiene que hacerse la política. Un momento, digamos, puede ser que ellos patrocinen a algunos candidatos, pero distinto es que patrocinen a que la agenda de los servidores y funcionarios públicos deba de guiarse solamente por lo que ellos digan, que creo que también es un punto de la discusión. Okay. Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos Hablando de Transparencia y este día estamos conversando acerca de la importancia de tener partidos políticos transparentes y democráticos. Así es, y hablamos con Carlos Monterrosa, profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Así es, Carlos. Sabemos que el financiamiento de la política implica una relación transaccional, ya que los partidos políticos reciben fondos de los privados y estos, a cambio de la donación, esperan mejores políticas públicas, ayuda a poblaciones vulnerables, entre otros. A veces, en esta relación transaccional, quien dona a los partidos espera, por ejemplo, la aprobación o no de ciertas leyes que pueden beneficiarlos o perjudicarlos también, acceder a contratos con el Estado, entre otros. ¿Hasta qué punto es aceptable esta relación transaccional? ¿Dónde está la delgada línea en este tema? Sí, ahí hay un tema muy interesante con la pregunta formulada, Denise, es que ¿cuáles son los límites o cuáles son las fronteras respecto hasta dónde se puede patrocinar? Cuando digo hasta dónde, es el monto también, pensando en el monto y los alcances, porque puede estar uno registrado en montos que pueden dar de manera, por flujos de dinero,
empresarios o personas en concreto, instituciones hasta en algunos casos, a candidaturas o a partidos, pero también a veces hay otros mecanismos de influencia que no necesariamente dinero, que puede ser bienes inmuebles, que puede ser algún tipo de dádiva y que esperan tener un favor a cambio de eso. Entonces, esos dos niveles en donde se puede establecer un vínculo transaccional, como usted mencionaba, deben de ser revisados y regulados y auditados a nivel estatal, instituciones del Estado, pero también a nivel social, porque si al Estado se le escapa o regulan de una manera muy laxa a nivel social, a nivel de organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas, movimientos, pueden ver esos vacíos o pueden identificar esos vacíos. Entonces lo plantearía de esta manera. Creo que primero es los topes a los montos, digamos, porque podés tener campañas millonarias, como ustedes ya han registrado con los informes, pero también hay una asimetría, porque así hay partidos que reciben fuentes de plata bastante importantes, que algunos hay que discutirse si viene de fuentes del dinero, o sea, fuentes públicas, de dineros públicos, por un lado, digamos que no es la deuda política, sino que me refiero de manejo de fuentes de instituciones del Estado, por un lado, pero también el hecho de otros partidos que entran en total desigualdad para competir. Entonces, ¿eso qué nos les permite? No les permite, por ejemplo, posicionarse y hacer una campaña de publicidad en medios o en redes sociales. También no les permite necesariamente movilizarse en el territorio, pagar, por ejemplo, las personas que apoyan en temas comunicacionales, en temas logísticos, porque una campaña electoral requiere mucho trabajo en distintos niveles, ¿no? Entonces, eso no es gratuito. Entonces, creo que esto es un punto clave, establecer los límites de los montos con los cuales se puede patrocinar las campañas, que eso puede ser una discusión hasta cuánto puede ser los mínimos y máximos, quizá un punto de referencia es lo de los parámetros de la deuda política, puede ser un punto de referencia considerando otros factores, porque en la medida que lo dejas abierto, una persona puede utilizar distintos nombres, alias o personas, pero esa misma persona está dando una sola fuente de dinero que puede ser muy fuerte, que recuerdo hace tiempo atrás era una de las discusiones con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y solo una mención que hago, me llama mucho la atención que si entra uno a la página del Tribunal Supremo Electoral, los datos oficiales que se tienen son de los años 2014 y 2015, no hay más. Yo recuerdo en otros momentos y en otros espacios cuando podía consultar esto a quienes fueron magistrados del Tribunal Supremo Electoral de este tema, siempre me decían, estamos en eso, ya lo vamos a publicar. Y pasaron 6 años, 7 años y nunca se publicó información de los financistas, ni tampoco en algunos casos, digamos, con nombre y apellido, los montos de financiamiento más allá de los de estos 2 años que acabo de mencionar. Y eso no te permite tener claridad si ha habido un ascenso de financistas en montos, en cantidades, si son donaciones individuales, si son donaciones colectivas. Tenés una nebulosa alrededor de ello. Carlos, tú lo que has planteado es de que para que no se dé esta relación de transacción, o sea, yo recibo algo, que eso es, digamos, lo que guía el tema del financiamiento de partidos. Ya como lo dijimos, puede ser desde que yo te doy financiamiento, pero tú me das buenas políticas públicas, tú me das buenas leyes, eso puede ser válido, o otro tipo de cosas, ¿verdad? Tú lo planteas así, pero, digamos, ¿hasta dónde es válido que yo pueda esperar que por mi donación no se pruebe una ley que me pueda afectar? ¿Hasta dónde es válido que pues, yo pueda tener más opciones de ganar un contrato público? Hace poco ha sacado un medio de investigación, sacó una relación de unas empresas con un funcionario que ha ganado contratos. Sí. O sea, ¿hasta dónde es válido el que, por mi donación, claro, yo pueda esperar algún tipo de beneficio? Ese es el riesgo también de la lectura, por ejemplo, mercantil de la política, porque ves que los partidos son como una relación de cliente con quien facilita un servicio. Entonces, decir, yo estoy pagando tanto, me tienen que dar, pero ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta. En la relación de financistas o patrocinadores de partidos, lo hacen para que el partido opere y pueda continuar, porque hay cierto nivel de consonancia entre los principios políticos o ideológicos de quien patrocina, pero no significa que porque voy a donar, por decir algo, $1,000, van a promover una ley que me beneficie particularmente a mí en detrimento de un colectivo, que ahí viene un poco el criterio de los partidos políticos en la discusión y en las decisiones políticas que deben de tomar. Pero si alguien o algunos o empresas lo ven en esta función es porque es un tema estrictamente mercantil, porque saben que al patrocinar al partido
y posicionarlo y lograr la cantidad, si fuera escaños en Asamblea Legislativa o llegar al gobierno, saben que ese favor se va a devolver. Entonces, claro, la relación no ha sido para fortalecer una institución de una sociedad como partido político que compita y que pueda aspirar a cargos de elección popular o que en alguna medida trate de dinamizar un régimen que pueda llamarse democracia liberal en teoría, sino que más bien sea algo estrictamente corporativo para que me favorezca solo a mis intereses. Y ahí es donde sí hay un problema, que eso creo que puede ser como neutralizado o por lo menos reflexionado o discutido a nivel de los liderazgos de los partidos políticos. Hasta dónde están los límites también para ellos de los apoyos, de los beneficios y con quienes se comprometen en las campañas electorales. Porque tú has planteado, Carlos, me llama la atención que ya dejamos de ser o deja de ser la relación dinero-política una relación transaccional y se convierte en clientelar. Porque tú dices ya son clientes, ya no es una relación de transacción de que yo espero recibir buenas políticas públicas, sino que yo ya me convierto en cliente del que me está financiando. Sí, ciertamente. El sistema de partidos del país sabemos que se ha caracterizado por tener poca regulación y control sobre el financiamiento de la política. Y hay un debate abierto sobre qué es más conveniente, tener más regulación o menos regulación. Sí, creo que es un tema en el caso de El Salvador, tengo la impresión que es tener una regulación efectiva, porque puede ser que tengamos los marcos normativos suficientes, pero no los dispositivos más de implementación operativos de que esto lo vuelva efectivo. Podemos tener, digamos, voy a ir a un paralelismo, espero no ser tan arriesgado en ese paralelismo, pero con la ley de acceso a la información, tenías una ley que tenía suficientes herramientas para solicitar y demandar del Estado acceso a la información pública, que luego se fue minando y desmantelando, digamos, es una situación que hay que observar, pero en una ley y en un reglamento se tenían dispositivos más o menos claros y procedimientos de cómo tener acceso a la información, instancias a cuáles acudir y a cuáles apelar, digamos, nos dejaba como relativamente clara la ruta. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, se puede pensar en algo similar a través de la ley de partidos políticos, que digamos, eso fue el tema más genérico de toda esa ley, pero puede ser visto desde esa vía de la ley de partidos políticos con mecanismos más de las normativas internas de los propios partidos también, porque es un aspecto auditable o un aspecto que puede ser revisado por instituciones públicas o privadas que hagan contraloría de los fondos de los partidos políticos. Entonces lo veo más desde una perspectiva de puede ser que no sean tantas leyes, puede ser que sean leyes lo suficientemente efectivas que permitan obtener la información, pero a la vez que permitan tener toda la evidencia e insumos que permitan judicializar casos cuando sea, o que permita a la gente tener claridad de quiénes son los patrocinadores de la política, de quiénes patrocinan a los partidos políticos. Pero no caer en la autorregulación, ¿verdad? Porque no, la autorregulación, el riesgo que tiene es que, bueno, puede decir como la frase que decía alguien por ahí, la mejor ley es la que no existe, ¿verdad? También, o sea, puede caer en el riesgo de que me autorregule, entonces voy a poner la vara bien baja y no voy a poner límites, no voy a establecer registros, no voy a hacer conteos, porque eso permite facilitar el acceso de fuentes, como hemos hablado, ilegales o fuentes vinculadas a actividades ilícitas. Y en esa medida, en esta discusión, Carlos, de la regulación del financiamiento de los partidos, está la reciente propuesta que se aprobó un dictamen de que los partidos ya no sean sujetos obligados en el tema de lavado de dinero a tener un oficial de cumplimiento, sino que como rebajarles un poco los requisitos a los partidos. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas tú de este tema de que estamos hablando de que, o sea, si bien no es necesaria tanta regulación, pero parece que el camino va por otro lado? Claro, es justamente ver la efectividad en aquellos marcos legales que permita establecer rendición de cuentas y observación y vigilancia continua. Y por eso mencionaba hace unos momentos atrás tener casos ejemplarizantes a nivel judicial. Si comprobamos judicialmente que partidos políticos recibieron dinero de financiamiento ilícito y por eso se sancionó y condenó a los responsables, permite decir que al tener las disposiciones claras y adecuadas, podemos evitar, o por lo menos las instituciones del Estado pueden actuar
con mayor celeridad en esto, pero si sacas a los partidos políticos como sujetos obligados de la ley para la prevención y sanción del lavado de activos y puedes tener sospechas de que los partidos son fuentes principales para lavar dinero, entonces te genera una sospecha. Más bien no vas a quitarlos, sino que son sujetos que tienen que estar regulados, tener su oficial de cumplimiento y que las instituciones correspondientes, entiendo que es la Fiscalía General con otras instituciones, puedan monitorear continuamente a los partidos en lo que le corresponde a nivel del campo de acción de la Fiscalía. Por otro lado está el tribunal, porque claro, el tribunal también puede entrar por otra vía, ¿no? El Ministerio de Hacienda puede entrar por otra vía, entonces hay varias instancias que pueden entrar a nivel del Estado, a nivel institucional, para exigir información y garantizar de que los partidos no se vuelvan el trampolín para el lavado de dinero. O como la Corte de Cuentas. O la Corte de Cuentas. El tema de la deuda política. Claro. Bueno. Vamos a una pausa musical, pero ya regresamos. Tarde por la señal de punto 105. Así es, esta tarde hablamos sobre los partidos políticos transparentes y democráticos y nos acompaña Carlos Monterrosa, profesor del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UCA. Carlos, la dinámica del financiamiento político en El Salvador ha cambiado en los últimos años. Y es que, por ejemplo, Acción Ciudadana ha evidenciado que los donantes privados de los partidos han disminuido en cantidad y en magnitud de sus aportes de manera general. Sí. ¿A qué puede deberse esta situación? ¿Qué condiciones podría haber generado esta nueva dinámica no vista en años atrás? ¿Qué piensas sobre eso? Es buena pregunta, porque creo que retrata también el hecho de crisis de representación que tienen algunos agentes políticos en la sociedad, que no es algo solo de El Salvador o de Centroamérica, es un fenómeno internacional, una crisis de representación que afecta a los medios de comunicación, a los partidos políticos o algunos tipos de agencias y organizaciones que solían ser como referentes o representación de algunas manifestaciones de interés o de preferencias. Entonces los partidos políticos están en esta situación. Y si vemos, se ve con claridad que los partidos, en este caso que eran Arena y el FMLN, que por tantos años tuvieron como, digamos, la mayor cantidad de representación de votos en escaños, en asamblea, en espacios de elección popular, en el gobierno nacional, en los gobiernos locales, y empezamos a ver ya una ruptura de esta situación a partir del año 2015, luego se ve en el 18, en las elecciones de ese tiempo y así sucesivamente. Vemos también que esos partidos, además de perder representación, interés y popularidad a nivel social, también vemos que quienes patrocinan, financian la política, o quienes están interesados en apoyar estos proyectos políticos, también se desaparecen de esos partidos políticos. Y eso encauzó a canalizar las fuentes de financiamiento a otros partidos. Entonces, ese es como un punto interesante a tener en referencia. También hay que considerar o indagar el tema de que puede ser que ya no sea una fuente de financiamiento oficial o directamente al partido, sino que a personas en concreto. Y ahí eso creo que será interesante indagar el tema. Claro, eso ya se implica con información más de carácter patrimonial, de las declaraciones patrimoniales, porque es la única fuente o una de las fuentes de mayor certeza para saber si algún candidato o alguna persona que ejerce en este momento un cargo de elección popular ha recibido personal o directamente una fuente de dinero grande o alta, que eso ya te hace sospechar que hay un patrocinio de la política. Entonces, creo que es interesante verlo también por esa línea, la modalidad primero de la crisis de representación de los partidos que tradicionalmente recibían financiamiento, el tema de la deuda política, por un lado, que perdieron ya esas fuentes de financiamiento y simpatías, pero también por otro lado, si otros partidos o candidatos o personas tienen una campaña individual bastante intensa, se pregunta uno, ¿de dónde viene ese dinero para hacerlo? Carlos, ¿y crees que tú planteas un tema de la representación, pero también no crees que puede deberse a que estos partidos ya no tienen poder político? Sí. Entonces, claro, ya no se vuelven rentables lo voy a poner en esta lógica que hablábamos de relación transaccional, pero por otros mercantilizados, ya no lo ven como una empresa interesante a la cual invertir, porque estos partidos ya no tienen el nivel de representación política en las instituciones, sino que ya se vuelven minoritarias. Por lo tanto, si lo vemos así, quienes quieren influencia o quienes quieren ejercer algún tipo de incidencia en los partidos para que muevan algunas decisiones en su favor, ya no ven en aquellos partidos una fuente fiable o ya no lo ven como una fuente rentable porque su representación o su espacio, su poder político es mínimo ahora. Entonces van a buscando a los que tienen ahora más, ya sea a nivel
de gobierno nacional o a nivel de legislaturas. Carlos, antes de terminar el tema del financiamiento de los partidos, una pregunta final y luego seguimos con los otros temas que... Claro. Hemos estado hablando de la transparencia financiera de un sistema de partidos políticos, pero ¿qué puede pasar después de la elección 2024? Que se desestructure el sistema de partidos, que quedemos con un sistema de partidos de 2 o 3. Entonces, ¿cómo quedaría ahí el tema de transparencia? O sea, digo, porque de lo que hemos hablado es de un sistema multipartidista, donde estamos hablando del financiamiento, de la transparencia, pero si este sistema de partidos colapsa, se quiebra, porque hay quienes incluso hablan de que pueden desaparecer todos los partidos. Entonces, ¿cómo quedaría ese tema? O sea, ¿siempre sería relevante o tendríamos que hablar de otros términos en lugar de la transparencia del sistema de financiamiento del sistema de partidos? Bueno, lo volvería todavía más relevante indagarlo, Denise y Eduardo, si se convirtiera, si hablamos en un escenario, esto solo es un escenario, no decimos que esto va a ocurrir, sino un escenario bajo la perspectiva que se vuelve una dinámica de un sistema de partido hegemónico, por ejemplo, en donde ves que un solo partido concentra todos los respaldos electorales, pero también la deuda política y demás. Con más razón tendrías que ejercer vigilancia institucional y vigilancia de sociedad civil para esto, porque te genera la preocupación de que no habría necesariamente una línea divisoria entre el Estado con el partido que tenga toda esa concentración de poder. Por eso lo vuelve todavía más preocupante hacer esa observación. Si se mantuviera un esquema un poco más multipartidario, pero bastante minoritario o bastante descompensado, como está actualmente, implica también que las instituciones que están hagan ese ejercicio de vigilancia, ese ejercicio de monitoreo del financiamiento, que en este país siempre es una deuda bastante fuerte, la transparencia del financiamiento de los partidos políticos, pero que siempre se vuelve como un dedo en el renglón mantener ese cumplimiento de esa responsabilidad institucional. Así es. Bueno, y Carlos, hablando siempre de partidos políticos, pero más allá del tema de financiamiento, sabemos que la situación actual que estos se enfrentan es de descrédito y rechazo generalizado en la población, como consecuencia de su falta de conexión con las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, ¿cómo crees que pueden solventar esta situación los partidos políticos, o será que ya no es posible solventar esta conexión que necesitan hacer con las necesidades de la población? Ese es uno de los retos en el siglo XX. Sí, claro, Eduardo. Para salvar el sistema de partidos. Claro. O sea, que no colapse. No es por hablar a favor de uno u otro partido, sino que el sistema de partidos. Claro. Ahí, no, eso es, creo que es como una de las preguntas, no solo de análisis politológico, sino una pregunta a nivel social es ¿qué tipo de sistema de partidos queremos? Queremos un esquema en donde exista un grado de pluralidad, partidos de diferentes espectros ideológicos, claro, dentro de una lógica democrática, partidos que puedan representar a diferentes grupos de la sociedad, sociales, culturales, económicos, o es algo que no nos interesa tanto y que llegue el que tenga que llegar. Y ahí es donde hay que tener como mucha alerta, mucha preocupación, porque la crisis de representación de los partidos puede llegar a tal punto que la gente le pueda interesar más darle su preferencia, su respaldo, su confianza a un movimiento o a un solo partido. Y eso sí es algo que observar y eso es algo peligroso. Siempre es clave tener pluralidad y diversidad porque también es un reflejo de que existe en una sociedad no solo mayorías, también minorías. Y también existen otras manifestaciones de cómo ven la sociedad, de cómo ven la política y cómo ven el ejercicio del poder. Y eso de alguna manera puede sustentar la dinámica partidaria. Y también un esquema de un sistema de partidos que pueda tener mayor pluralidad y que pueda tener algún nivel de competencia. Entonces, ¿cómo poder fortalecer esta vía? Creo que los tiempos quizás no son los más favorables para este país, pero constituye un trabajo de reestructuración de los intereses de la sociedad y de los canales políticos en los cuales eso se puedan materializar, esas demandas o esas necesidades. ¿A qué quiero llegar o qué estoy tratando de decir? Creo que es el tiempo también de configurar nuevos institutos políticos, nuevos partidos. Creo que los partidos que todavía algunos que están en competencia provienen de una fractura en la sociedad, de un contexto de creación de hace 45, 50 años, que eran las condiciones del siglo XX con otras demandas. Creo que el siglo XXI ha puesto
en relieve otras necesidades, otros problemas y otras demandas que también le dio parteaguas a algunos partidos que están aquí o movimientos o partidos más recientes que nacieron allá por el 2015, 2016, por ahí, digamos, pero que creo que también las condiciones están para unas discusiones para otros partidos políticos que pongan en agenda necesidades concretas o demandas que tiene la gente. Por decir ejemplos, pensiones, sistemas de seguridad social, el tema, por ejemplo, vinculado alrededor de diversidad sexual, de género, de educación pública, educación universitaria, y hay necesidades y demandas que los partidos políticos pueden aprovechar y deben de discutir. Creo que los partidos que se crearon y se configuraron allá en los 80, o sea, digamos que fue su punto de génesis, Arena y el FMLN, me estoy refiriendo, PDC y PCN vienen todavía tiempo atrás, están con unos esquemas todavía muy adaptados al siglo XX y no a responder a las condiciones del siglo XXI, pero también pone en discusión a otros partidos más recientes, como Nuevas Ideas, como Nuestro Tiempo, como Fuerza Solidaria u otros, si de verdad esos partidos están representando a los intereses mayoritarios o a las necesidades de los grupos y segmentos más desposeídos, o solamente es un discurso para favorecer a grupos muy concretos. También es algo que hay que poner en discusión sobre esto, y creo que puede ser el contexto para que nuevos liderazgos, nuevos rostros y también ser como más atrevidos en el tema de la discusión de la política y de las necesidades públicas que puedan materializar los partidos políticos. Bueno, vamos a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Nosotros estamos en el último bloque de Hablando de Transparencia y estamos conversando acerca de la importancia de tener partidos políticos transparentes y democráticos con Carlos Monterrosa. Así es, Carlos. En el bloque anterior cerrábamos con la idea de cómo los partidos pueden solventar la situación de descrédito, de desconexión, de desconfianza ciudadana, pensando en cómo salvar el sistema multipartidista. No salvar a un partido en particular, sino que un esquema de funcionamiento político multipartidista. Porque igual nos preguntamos qué pasaría con la política con un sistema de partido hegemónico o partido único. Y tú planteabas fuera de cámara, un par de ideas que creo que sería importante que tú las compartieras con la audiencia. Sí, hablábamos un poco sobre la idea de ante este reto de cómo volver más atractivos, interesantes y llamativos los partidos políticos, conlleva una recomposición también de cómo se ha hecho la política. Y eso creo que nos debe llevar a los aspectos todavía más básicos, que significa aterrizar a los partidos políticos en necesidades concretas en territorios específicos. Es decir, partidos políticos que puedan representar necesidades de comunidades, de grupos y de asociaciones que pueden estar no solamente anclados en el área metropolitana de San Salvador, sino que pensemos a nivel de departamentos, a nivel de regiones, o sea, hasta la lectura de regiones que podemos tener. Por ejemplo, partidos que pueden promover iniciativas de desarrollo económico, social, en una franja, por ejemplo, del país, en el oriente o en el occidente. Eso puede generar, por ejemplo, un arraigo a algo más concreto que un discurso que se difumina cuando es bien general. Vamos a promover el desarrollo del país, pero el desarrollo del país, ¿a partir de qué? ¿De quiénes? ¿De qué zonas? Entonces creo que esa puede ser una manera. También puede ser otra forma el ejercicio, creo, importante de una nueva generación de liderazgos políticos, mujeres y hombres, que estén en disposición de ofrecer alternativas distintas de ejercicio partidario, de ejercicio político. ¿Y eso en qué conlleva? También un poco romper los esquemas de cómo se ha trabajado la política. Me refiero al tema estrictamente muy delimitado, muy como asociado a ciertos grupos concretos, me refiero económicos y que los asocian a esos grupos empresariales, corporativos y demás, sino que abrirse. Y también un poco retratar el mismo hecho de que entre expresiones ideológicas distintas puede existir el respeto y la convivencia. Creo que también eso es algo interesante porque te muestra el hecho de que, bueno, hay una contraparte ideológica, pero respeto a esa contraparte y tenemos que llegar a algún acuerdo. Distinto es quererlos avasallar, ser autoritario, ser impositivo, decir que desaparezca. Claro, eso puede resultar lo más fácil, pero eso puede resultar lo más fácil para alguien con ideas o un grupo de personas con ideas autoritarias. Entonces, claro, es un reto, no resulta una tarea fácil, ni tampoco algo que se va a hacer en cuestión de un año o dos, puede tomar décadas, pero puede significar un ejercicio de reconstrucción de la política desde la base, desde los territorios, desde las comunidades, y eso puede dar pauta a un poco más de credibilidad o por lo menos
a una búsqueda de un canal de representatividad que puedan ser partidos políticos, que se ven en liderazgos muy definidos de personas en ciertos lugares, en ciertas zonas, que tienen arraigo. Que tienen ese arraigo. Esa es otra cosa, que tienen arraigo, porque claro, hay gente en la política que se puede retratar que en elección históricamente se ha movido hasta de circunscripción. Primero estaba en la famosa plancha nacional allá en los 90, después apareció en un departamento X, luego apareció en otro partido por otro departamento. O sea, claro, hay gente que quiere vivir de la política, pero no tiene un arraigo a necesidades de una zona muy concreta. Entonces, claro, creo que esa es otra manera en donde debemos de pensarlo hoy y también pensar la política en lenguajes, en discusiones y en temas creo que también bien disruptivos. Lo pienso sobre todo más en aquella generación que actualmente tiene 17, 18, 19 años, que la política la pueden ver bien distante o la pueden ver de otra manera como lo están leyendo. No, o la ven de otra manera, fíjate. Yo creo que la ven de una manera muy diferente a como lo estamos viendo nosotros, que generación quizás de 40 años para arriba o de quienes están ya de 60 años para arriba, que lo ven con canales muy particulares y discursos muy concretos. Ahora la gente joven lo ve de una manera distinta, no solo por el tema de la tecnología, también es por las necesidades que ellos tienen. Sus necesidades y demandas son muy distantes a lo que le están ofreciendo los partidos, las instituciones, no va a haber conexión entonces. Y el tema es crear ese puente de conexión. Carlos, tú ya mencionaste algo, pero tal vez en términos más concretos, estamos, por lo que dicen las encuestas, encaminándonos a un sistema de partidos hegemónico. Tal vez no de único todavía, pero sí hegemónico. Sí. Donde existen varios partidos, pero solamente uno es necesario para tomar las decisiones. En esa medida, Carlos, ¿qué implicaciones puede tener que se consolide este sistema de partidos, tanto para el sistema político como para el sistema democrático? Yo creo que ahí hay una relación interesante entre dos variables. Un sistema de partidos hegemónico con un régimen autoritario es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque un solo partido concentrando el poder tiene carta libre para tomar decisiones que no necesariamente van a ser democráticas, ni que van a generar consultas o que requieran algún proceso de discusión o de deliberación con otros actores partidarios, legislativos o externos. Ese es un tema, ¿verdad? Porque podría ser el hecho de un sistema con un partido predominante, pero que en alguna medida puede tener contrapesos legislativos, si tuviera ese escenario, o contrapesos de otras instituciones públicas. Pero si no tiene nada de eso, es preocupante. Pero la gente te puede decir, pero eso es lo que queremos, porque se toman decisiones rápido, porque eso es lo que dicen de la actual situación. Se están tomando decisiones, nadie bloquea. Pero justamente podría poner de contrapeso, la rapidez no garantiza democracia ni tampoco garantiza beneficio para tu vida. Porque puedes tomarse una decisión bastante rápida, como fue, por decir un ejemplo, el régimen de excepción, como otras decisiones que se han tomado bastante rápidas, pero vean los resultados y las consecuencias. Hay que hacer ese ejercicio de sopesar también ese tipo de decisiones, ¿no? Por algo también es el mismo hecho de los contrapesos políticos, el mismo hecho de tener otros agentes que ven la política y quieren ejercer la política de manera diferente, insisto, bajo un encuadre mínimo democrático. Pues lo pienso en eso, porque hay partidos que no apelan a valores democráticos y creo que esos no tampoco deben tener razón de participar en una sociedad que aspira a los factores o a los elementos democráticos. Entonces creo que ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? En un sistema de partido hegemónico, ¿cómo puede alterar la dinámica de política partidaria, pero también de las instituciones del Estado salvadoreño? El tema es, no son asuntos que tal vez se pueden volver permanentes, sino que implica un trabajo de otras instituciones, de otros partidos o de otros agentes políticos para ir construyendo continuamente o configurando su base electoral, pero también su base política de proyección, porque puede venir el momento en donde tengan mayores condiciones para competir y mayores preferencias de la gente, aprovechando un momento de afectación o que podría tener algún momento de debilidad ese partido que se ha convertido en hegemónico, que puede ocurrir. Sé que hay casos, vaya, México es un ejemplo, que el PRI estuvo 70 años en el ejercicio, pero terminó en algún momento, dio la oportunidad a la alternancia y buscar a otros esquemas partidarios. En el caso de El Salvador hay que pensar en una discusión también en ese tipo, ¿no? También cómo otras proyectos o iniciativas partidarias pueden ir tomando forma, construyendo, digamos, cuerpo, músculo político y electoral a lo largo del tiempo para cuando sea el momento presentarse y dar alternativas a la ciudadanía bajo estos esquemas de bienestar o una agenda de bienestar a nivel ciudadano. Carlos, ya para ir más o menos terminando, a casi un mes del desarrollo de las elecciones, ¿qué opiniones tienes sobre la proyección de los resultados?
Bueno, lo que se puede vislumbrar alrededor de las encuestas que se han hecho, tanto que ha hecho, por ejemplo, el UDOP o lo que ha hecho la de la Universidad Francisco Gavidia, que apuntan un poco pues, a las preferencias más claras al partido de gobierno, ¿no? y al presidente, en el tema de cómo va a ser su ganar las elecciones y también la configuración legislativa, ¿no? De las preferencias que se pueden tener al partido actual, ¿no? De gobierno. Entonces, con ese escenario, creo que plantearse la discusión de cómo se va a ejercer política con esos resultados, con ese panorama. Los partidos también hay que tener en cuenta, los otros partidos me refiero, cuando digo partidos de oposición, estoy diciendo a todos aquellos que no son el partido de gobierno, que pueden englobar a diferentes espectros ideológicos, algunos más afines al partido de gobierno, otros no. Es decir, ¿en qué condición van a quedar? ¿En qué condición van a quedar a nivel? Claro, si es que quedan, porque si no tienen preferencias, obviamente ahí se va a ver en los resultados electorales, que puede ser el punto también, como retomando lo que hablábamos hace un rato, el punto de partida para otros proyectos y otras apuestas partidarias, como vislumbrando un poco lo que las encuestas nos van arrojando en las últimas semanas que se van presentando hacia la proyección de los datos, de los resultados electorales que se vislumbran para inicios de febrero, ¿no? En el país. Bueno, queremos darte las gracias, Carlos, por habernos acompañado esta tarde y por tus importantes valoraciones sobre el tema de los partidos políticos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Denise, Eduardo, y agradecido con Acción Ciudadana y el programa Hablando de Transparencia y también con su audiencia y mis mejores deseos para este año y que sea un año muy productivo para ustedes. Gracias, Carlos. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.